Una pregunta que muchos cristianos se hacen es, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla acerca de ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, una de las funciones que tiene el Espíritu Santo dentro de todas las que Él hace en la vida del creyente es obviamente ejercer control sobre los creyentes. Ese control es por el hecho de que un creyente, en cuanto al servicio a Dios, está llamado a llevar su palabra, está llamado a servir a Dios, está llamado a hacer las cosas a la manera de Dios, y para eso nosotros no estamos capacitados. Si nos dejaran a nosotros pararnos y predicar o enseñar, yo diría que pudiéramos enseñar error, aunque tengamos la Biblia. Pero a la misma vez, cuando Dios designaba a alguien para que le sirviera, hiciera alguna función aquí en la tierra, Él se cercioraba de que el Espíritu Santo de Dios estuviera ejerciendo el control sobre su vida y que todo lo que hacía o decía fuera bajo el control del Espíritu Santo, para evitar lo más posible cualquier tipo de influencia del instrumento que Dios está usando. Por eso es que en las Escrituras encontramos que cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón, que era el sermón a través del cual él iba a pararse para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo al grupo de judíos que se habían congregados allí, dice la palabra de Dios que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Él estuvo hablando bajo el control del Espíritu Santo. Así se paró él y comenzó a hablarle a las personas de nuestro Señor Jesucristo. Esa llenura del Espíritu Santo que recibió el apóstol Pedro fue la que recibieron los 120 que estaban allá en el día de Pentecostés en el aposento alto. Dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, y dice luego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Estamos hablando de que cuando alguien va a hablar en nombre del Señor, y va a hablar acerca de Dios y de la palabra del Señor, esa persona necesita estar bajo el control del Espíritu, en primer lugar, para que él diga, salga de su boca lo que el Espíritu Santo pone en su boca. Eso es lo primero. Y lo segundo, para que esa persona pueda, el impacto que va a causar en los demás, no es un impacto que lo va a causar sus propias expresiones o su propia sabiduría, sino que el impacto que va a causar en los demás es el impacto que Dios quiere que resulte en el corazón y en el alma de esas personas que escuchan. Por eso vemos el resultado que tuvo la predicación del apóstol Pedro y de los 120 que le acompañaron, porque dice la Biblia que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Más adelante el mismo libro de Hechos habla acerca de otra ocasión en el capítulo 4, cuando a ellos le mandaron a callar y le dijeron que no siguieran hablando jamás acerca del nombre del Señor. Y dice la Biblia que ellos fueron a orar, dice el libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 4:8 dice la Biblia, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y a los ancianos. De manera que encontramos que personas que van a hablar en nombre del Señor tienen que ser llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, en el libro de Hechos, el capítulo 6, versículo 3, dice la Biblia que cuando fueron a buscar a los primeros servidores de la iglesia, lo que la mayoría interpretan como los primeros diáconos, uno de los requisitos era, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Estamos hablando de que cuando una persona va a servir al Señor con su iglesia, va a representar al Señor en su iglesia, va a ministrar a otros, van a pasar muchas cosas. Va a encontrar personas que le van a provocar, que van a decir cosas equivocadas, y necesita estar bajo el control del Espíritu para que le responda y reaccione como debe hacerlo, únicamente como debe hacerlo. Así es como dice la palabra de Dios. Todo el que sirve a Dios va a necesitar la llenura, el control del Espíritu Santo para que pueda, por la gracia de Dios, representar a nuestro Señor. Y esa representación de nuestro Señor le va a ayudar a poder ministrar a los hermanos. De manera que todos los servidores, todo el que sirve a Dios, no solamente los predicadores y los maestros, todos los servidores tienen que estar llenos del Espíritu Santo. En tercer lugar, cuando un creyente va a ministrar a otros en la iglesia para enseñarle, para corregirle, para exhortarle, no lo puede hacer basado en sus propios criterios. Tiene que hacerlo bajo el control y la dirección del Espíritu Santo para que sea eficaz. Porque solamente bajo el control y la llenura del Espíritu Santo, lo que uno hace para Dios puede ser eficaz. Dice la Biblia en Romanos el capítulo 15, versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Esa llenura, aunque no se menciona al Espíritu Santo, obviamente se está refiriendo a que tiene que estar controlado precisamente por dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, los que permiten que nosotros podamos tener una relación de ayuda nutridora hacia los demás, y eso obviamente que es bajo el control del Espíritu Santo. También un preámbulo para la vida matrimonial y familiar es lo que dice en el libro de Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Lo que podemos decir es que si vamos a, como cristianos, vamos a estar ministrando en el hogar, ministrando en el matrimonio, ministrando a los hijos, desarrollando nuestros roles como esposas o esposos, padres o madres, hay que estar bajo el control del Espíritu, porque solamente el Espíritu nos ayuda a reaccionar, a actuar, a hablar correctamente en todas las circunstancias que tienen que ver en la vida matrimonial y familiar. Son algunas de las más pertinentes y actuales razones por las que un cristiano tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Espero que estas explicaciones, verdades de la Biblia, pues les puedan ayudar a cada uno de los cristianos a que puedan entender la necesidad de pedirle al Señor que sean llenos del Espíritu Santo. Hasta aquí. Qué buena pregunta. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.